Muy buenas tardes, muy buenas noches. En donde quiera que usted esté escuchando este tiempo el mensaje, quiero dar una vez más las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a que a través de la palabra podamos juntos ir a esa dirección que Dios tanto desea. Somos la Iglesia de la Luz de Cristo, soy el pastor Dani Fernández, encantado de poderles servir a través del mensaje y que juntos podamos continuar hacia el deseo de Dios. Una vez más, bienvenidos. El día de hoy nosotros estamos hablando de una serie titulada Nueva Vida, Nuevo Vivir. Usted cuando llegó a conocer a Jesucristo, llegó a ser salvo, Dios le dio una nueva vida. Eso se llama identidad. Y esa nueva vida tiene que ir acompañado en el lugar donde usted está. Esto se llama un nuevo vivir. Así que como creyentes debemos conocer la vida de fe que Él desea, o la vida de fe correcta dentro del plan y lo que dice su palabra. En esta semana para meditar, vamos a hablar de un tema muy importante porque nos lleva a nosotros a entender la razón por la que estamos aquí en la tierra. Una vez más, gracias y bienvenidos. Vamos a leer juntos el texto bíblico de esta semana, que está en el libro de Efesios capítulo 4. Por favor, acompáñenos a leer Efesios capítulo 4 y quiero pedirles que leamos solamente el versos 13. Aunque podemos leer del versos 13 al 16, donde está todo lo que queremos compartir, solamente quiero leer el versos 13. Tenga en cuenta que usted puede leer el versos 14 hasta el 16 y ver un poquito más de lo que va a ser la dirección para nosotros de esta semana. Dice la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 en esta hora. Leo. Dice la Biblia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Permítame leer el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. El título del mensaje para esta semana es La Iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que conocer realmente qué es la iglesia, pero principalmente qué es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él levantó, la iglesia que Él desea que sea establecida en ese lugar donde está usted. Una vez más, que a través del mensaje del día de hoy, los pastores y los líderes podamos ir al deseo de Dios. Si usted es una iglesia de Jesucristo y nuestra iglesia es una iglesia de Jesucristo, somos hermanos en la fe y debemos tener la misma dirección entonces. El día de hoy, en esta introducción, quiero iniciar con una pregunta importante. Creo que cada creyente, cada discípulo, cada pastor también se debe hacer esta pregunta en este tiempo. Primero, ¿cuál es la razón por la que Dios levantó su iglesia? Si usted no conoce esta respuesta, vamos a levantar iglesias como sea, sin dirección. La Biblia dice y da una razón por la que Dios levantó su iglesia y debemos conocerla. La respuesta lo tenemos en este mundo. Miremos y meditemos. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? En todo el mundo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestros países? Yo por lo menos estoy en Panamá. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra región donde estamos nosotros viviendo y sirviendo? Algo que realmente continúa hasta el día de hoy, desde muchos años. ¿Qué es? Los desastres, las dificultades. Ahora está pasando la guerra en Medio Oriente y esto está impactando a todo el mundo también. Los desastres, la guerra, hasta el día de hoy continúan. Desde épocas bíblicas, desde el inicio hasta el día de hoy, ¿por qué no se ha detenido? Ahí está la razón por la que debemos levantar, se debe levantar la iglesia. La iglesia es llamado el último bastión. En otras palabras, es la última fortaleza que puede detener los desastres en el país, en la región y en el mundo. ¿Qué tan importante es la iglesia entonces? Porque cuando venían las guerras, cuando venían los enemigos a un pueblo en la época bíblica, ellos levantaban fortalezas o el bastión que detenía el desastre para que los enemigos no vinieran a robar y atacar.
La razón por la que Dios ha levantado a la iglesia en su región es para detener los desastres que vienen cada día en el mundo. Así que póngase a pensar. Imagínese que no haya una iglesia en una región. Es completa oscuridad. Por eso usted como iglesia es tan importante. Una iglesia que debe levantarse en el deseo de Dios. Usted es la iglesia. Debe tener esta identidad. Por eso, obreros, en esta hora tan importante, queremos meditar como creyentes que somos en lo que es la iglesia. Déjeme terminar esta introducción compartiéndole algo. Usted, si un día ha aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si hubo un día usted dijo, yo te acepto, creo que Jesús es el Cristo, perdona mis pecados y ven a mi vida, si un día usted lo dijo, automáticamente usted primero es hijo de Dios. Por favor, no olvide esto. Es hijo de Dios por gracia. Segundo, no solamente es hijo de Dios, sino que también ahora usted es miembro del cuerpo de Cristo. Es lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4. Y si es miembro del cuerpo de Cristo, también entonces es miembro de una iglesia local, de una iglesia universal que vamos a ver ahora. Usted es miembro de esa iglesia. ¿Qué tan importante es esto? Es una gran bendición. Entonces, dentro de esa iglesia, todos los creyentes deben crecer en la fe. Esa es la realidad de la iglesia de hoy en día. Pero hoy, ¿por qué las iglesias están cerrando? Hoy, ¿por qué las iglesias están dividiendo? No es que las iglesias no tengan problemas, pero ¿por qué ya no pueden continuar? Es porque la iglesia no sabe cuál es su rol. No sabe lo importante que es la iglesia que detiene los desastres del mundo y de la región. Por eso el día de hoy en el contenido quiero hablar de tres cosas importantes. La iglesia en su definición. ¿Qué es la iglesia de verdad? La iglesia en su función. ¿Cuál es la tarea de la iglesia o la iglesia para qué fue levantada? Y tercero, la iglesia y la misión. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Por qué Dios ha levantado esa iglesia? Eso lo podemos llamar como el evangelismo que hace la iglesia. ¿Cuál es la misión final que debe tener la iglesia presente en esta época? Primero, la iglesia en su definición. ¿Qué es la iglesia? Usted creo que ha escuchado esto, ¿verdad? Y creo que es importante por eso estar claro. Obreros, iglesia, creyentes, la iglesia no se refiere solamente a un edificio. Créame. Pero hay muchos creyentes que dicen, voy a la iglesia hablando del templo, del edificio. No es malo en sí la palabra, pero hay que pensar que no se refiere a un edificio, porque en la época bíblica ellos se reunían en casas. Segundo, la iglesia tampoco se refiere solo a una organización. ¿Por qué esto es peligroso? Porque si la iglesia solamente piensa en una organización de ellos, para bienes de ellos, prácticamente se vuelve como una cooperativa. Y cuando es una cooperativa, simplemente es para el bien del pastor, de su familia y para el bien de los miembros más cercanos. Y eso es todo. Y tercero, la iglesia es mucho más que una denominación. Obreros, ustedes saben y estamos claros que Cristo no viene por una denominación. Cristo viene por su iglesia. Así que, obreros, hoy quiero comenzar definiendo qué es la iglesia. Es un grupo de personas elegidas por Dios, salvadas por la gracia, que se llaman congregación. Por eso usted es muy importante si usted es salvo. Usted debe disfrutar de esas bendiciones ahora como iglesia. Así que permíteme ver varias cosas, obreros. Primero, no olvide que la iglesia fue y es establecida por Jesús. No fue establecida por hombre. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de los líderes. Por eso la iglesia se divide por posiciones. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia y el pastor principal es Cristo en su iglesia. Vamos a confirmarlo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice el apóstol, perdón, dice Jesucristo, hablándole a Pedro en la confesión de Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice de esta manera, y leo textualmente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Por favor, subraya esto. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No dice la iglesia. Dice Cristo, estableceré y yo levantaré mi iglesia. Por eso lo primero que usted debe saber. Si la iglesia, para que no tenga divisiones y cada uno por su lado, tiene que ser una iglesia donde la cabeza es Cristo. Así que una vez más confesemos, la iglesia es de Cristo. Y si la iglesia es de Cristo, ¿qué tipo de iglesia debemos nosotros pensar en esta época? Primero, existe la iglesia universal. Pastor, sí, es una iglesia universal e invisible, donde participan todos los creyentes a nivel del mundo. Desde el acontecimiento de Hechos capítulo 2, donde 3,000 dice que aceptaron a Cristo. Y de esa historia hasta acá, hasta el día de hoy, todos los creyentes que han aceptado a Cristo en el mundo, y no estoy hablando solamente de nosotros como pueblo indígena, hablo de todas las naciones del mundo y todas aquellas que han confesado que Jesús es el Cristo, es la iglesia universal, es la iglesia invisible, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué tenemos que confirmar esto? Porque la Biblia, Pablo habla de que esa iglesia, no hablando de una región, no hablando de un cierto grupo, hablo de la iglesia universal, donde la cabeza, ¿quién es? Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Leo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, ¿vio? Sino también en el venidero, y los creyentes que aceptarán a Cristo en el futuro, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, el cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Por eso, obreros, mis hermanos que existen en Latinoamérica, mis hermanos que existen en otros países del mundo, de Europa, aunque no tengan mi idioma, aunque no tengan mi propia cultura, pero si han aceptado a Cristo, somos la iglesia universal. Somos la iglesia espiritual, donde nuestra cabeza es Cristo. Amén. La segunda iglesia que habla la Biblia es la iglesia local. Por eso la iglesia que está en su región es importante también. Claro, no solamente hablamos de una iglesia universal, es la iglesia local donde yo más conozco a los creyentes, ¿verdad? Hablamos de una iglesia que puede ser en la ciudad, al oeste de la ciudad, en otro país, en esa región. Esa iglesia es importante también. En Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26, nos habla de la iglesia que está en Antioquía, la iglesia que está en ese lugar donde estaban los primeros cristianos, y Pablo y Pablo y Bernabé fueron a esa región de la iglesia que estaba en Antioquía. Hablo de una región. Pero en Gálatas capítulo 1, versículo 2, también la Biblia habla que Pablo mandó su carta a la iglesia que está en Galacia. Por eso la iglesia local es importante. Por eso, si la iglesia local cierra en la región, es desastre realmente. La única que puede parar los desastres de la región es la iglesia de Jesucristo. Y la tercera tipo de iglesia que habla la Biblia es la iglesia en casas. Sí, nuestra oración es que cada casa se vuelva una iglesia, donde los creyentes alrededores con sus hogares, su familia, se puedan reunir y dar gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, Pablo saluda a la iglesia que está en la casa de un obrero. En Colosenses capítulo 4 y 15, Pablo saluda a Priscila y Aquila y a los que están en su casa, su iglesia. Por eso nuestra oración de esta semana para la iglesia ha sido que nuestra casa sea una iglesia para salvar nuestra región. Así debemos levantar nosotros en esta dirección como la iglesia y su significado que es. Segundo, ¿cuál es la función de la iglesia? Es muy importante. Sí sabemos qué es la iglesia y cuáles son los tipos de iglesia que se han levantado y que se deben continuar. Pero la función es la obra que debe hacer la iglesia. Lo vuelvo a decir, lo dije en el principio. La iglesia es más que una organización. Sí, yo veo que es una organización en sí, donde está el pastor, donde están los líderes, donde están los obreros, donde están los asistentes. Sí, es una organización bien definida, pero hay que pensar que no solamente es ese grupo,
porque si no se va a volver, una vez más lo digo, una cooperativa. La primera función y más importante, que es la base y el fundamento de la iglesia, es una iglesia espiritual. O sea, debe ser una organización espiritual. Pastor, ¿por qué? Porque el dueño es Dios y el dueño es espíritu. Por eso cada creyente que es una iglesia, usted y yo que somos iglesia, nuestra vida tiene que estar conectada, sumado con el poder del Espíritu Santo. Cada creyente que es una iglesia tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Esta es la organización o la iglesia espiritual que primero se debe levantar. Imagínate que usted haga tantas actividades y programas en la iglesia física, que no es malo, pero olvida la base. No olvide que la iglesia es de Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo. Por eso no solamente el creyente tiene que estar conectado o viviendo o siendo guiado por el Espíritu Santo, sino la congregación también como iglesia. Que la iglesia sea una iglesia espiritual, que demos toda la gloria a Dios, que es espíritu, unido y guiado por el Espíritu Santo. Este debe ser la base de la iglesia principalmente. ¿No recuerda la iglesia primitiva? La iglesia primitiva de Hechos capítulo del libro de los Hechos, por eso lo llaman los Hechos del Espíritu Santo, es una iglesia que se movía por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y así eran todos los líderes. Entonces, obreros, con esta base vamos a pensar en las 4 funciones que podemos decir principales que debe tener la iglesia. Puede haber muchas, pero podemos nosotros ver 4 cosas que la iglesia no debe dejar. Siempre debe estar en esa corriente. Primero, el culto. Realmente es triste porque ya las iglesias no hacen el culto y a duras penas se reúnen los creyentes. ¿Saben por qué? Porque la iglesia y los creyentes no conocen qué es el culto. Piensan que el culto es solamente algo físico, de querer reunirse y cumplir un programa o cumplir lo que a mí me toca dar el día de hoy o lo que me toca este domingo. Y por eso el creyente no puede ver la verdadera bendición que hay en el culto. Permítame definirle el culto. El culto no es más que una reunión de personas salvas, salvas por la gracia de Dios. Ese es el culto. Una reunión de hijos que fueron salvos, que se reúnen a darle la gloria a Dios y estar delante de Dios. Por eso, ¿quiénes son las personas que pueden disfrutar de las bendiciones del culto? Es el creyente, el Hijo de Dios. Mira lo que dice San Juan capítulo 4, versículo 24, y Cristo mismo lo dijo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No dice otra cosa. Dios es espíritu. Y nosotros que adoramos a Dios en el culto, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Debería ser nuestra confesión en el culto cada vez que iniciamos, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice Pablo que por las misericordias de Dios presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y termina diciendo que es vuestro culto racional, que así debería de ser el culto. Si lo pensamos así, si lo meditamos así, eso debería ser lo obvio del culto para nosotros, sus hijos. Presentar nuestra vida en sacrificio total y entregarlo todo, como dice Mateo capítulo 22, versículo 37, que fue el mandamiento que Cristo le dejó a sus discípulos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el culto. Por eso la iglesia, ¿saben por qué no celebra el culto? No es que no van al culto, sino que no pueden disfrutar de las bendiciones del culto. ¿Por qué? Porque no conocen que el culto son celebrados por los hijos de Dios, salvos por gracia. Así que qué gozo debe ser para usted ir el domingo, ¿verdad? Si es hijo de Dios. La segunda función principal que la iglesia debe hacer es la función del evangelismo. A pesar que decimos que es un mandato, la iglesia no lo hace. ¿Por qué, pastor? Porque los creyentes no tienen fuerza. ¿Y dónde los creyentes pueden tener fuerza para poder ir al campo y proclamar al mundo el evangelio? ¿Dónde lo tienen? Pues en el culto. Y si en el culto no tienen la palabra, si en el culto no tienen la dirección,
¿Cómo el creyente puede salvar el campo esa semana? No puede, obreros. Por eso, porque el creyente no conoce que el evangelismo es el poder de Dios. Dios lo hace, pero utiliza a los creyentes que disfrutan de esta palabra. Obreros, tengan esta seguridad. Y tercero, perdón, no olvide que el evangelismo no es nuestro método. El evangelismo es el método de Dios. Por eso como creyente no debemos estar pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que funciona o no funciona? Porque el evangelismo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, y quiero leerlo porque fue un texto muy importante estudiando que vi, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 de esta manera. Leo textualmente 1 Corintios 1, 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, a nosotros, por la locura de la predicación. O sea, Dios nos ha llevado al campo a la predicación y Dios nos ha dado su sabiduría. Por eso es importante, obreros, que disfruten la realidad del culto. Hasta el punto que sé que usted como creyente sabe que el culto es el gran mandamiento, pero los creyentes ni siquiera pueden ir al campo, a pesar que sepan que es el gran mandamiento. ¿Qué es lo que no han olvidado? Que es el gran mandamiento con promesa. Por eso el evangelismo, Dios obra también. Levanten discípulos a todas las naciones. Y versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Evangelistas, vayan a ese campo, pero no olviden que no es una carga, es el deseo de Dios. Y por último, es la misión urgente. La misión más importante que Dios desea dar a los creyentes es el evangelismo que salve vidas. En 1 Corintios 9:16, Pablo al final dice, y ay de mí, dice Pablo, si no predico el evangelio. Que cada creyente podría tener eso en su corazón. Esa segunda función es muy importante porque la iglesia hoy en día ya no está evangelizando. ¿Por qué? Porque está pensando como cooperativa. Obreros. Y tercero. Lo tercero, obreros, es que la iglesia debe tener la función de la edificación. ¿Por qué? Porque la iglesia es llamada para edificar a los santos. Hoy lo estamos leyendo. A edificar a los creyentes, a nutrir a los nuevos creyentes. Hasta que lleguen aquí a la madurez. Pablo habla a la madurez espiritual, obreros. Si es así, cada creyente en cada iglesia debe entender esta función. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 13, Pablo enfatiza a Timoteo y le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé fiel y sé ejemplo a los creyentes. Esto es nutrir. Esto es guiar a otros a la madurez. Por eso Pablo dice en Efesios 4:12 que hasta que todos lleguemos a la madurez, ¿sí? Al conocimiento, al varón perfecto. Los grandes creyentes, nosotros como creyentes, obreros y pastores, debemos empezar a levantar y a nutrir obreros para que lleguen a ser independientes espiritualmente hablando. Le digo, ¿por qué? Porque actualmente hay creyentes que tienen hasta 20 y 30 años y no han madurado espiritualmente. Créame, he visto casos en nuestra iglesia y que siguen como niños todavía. Por eso es tan importante el nutrirlo y que la iglesia entienda que su función principal también, junto con el culto y el evangelismo, es edificar al creyente. Y por último, la cuarta función que el creyente, la iglesia debe tener es el servicio. ¿Qué significa? Levantar obreros para que puedan servir a otros, tanto en la iglesia como en el campo. Y es algo bíblico, obreros. Servicio, ¿qué significa? Es poder dar nuestra vida por otros. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 6. Y el texto al final fue que me llamó la atención. En Gálatas capítulo 6, versículos de 9 al 10. Y mira lo que dice. Así que tengamos oportunidad. Voy a leer el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, la iglesia, y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, hermanos. La iglesia hoy en día se ha levantado, pero ya que se ha levantado como a veces una cooperativa, solamente se ayudan entre ellos, entre grupos que me agradan.
pero la iglesia es levantada para edificar a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. En 1 Corintios 4:1 dice que somos llamados mayordomos, administradores de la gracia de Cristo. Somos obreros de Cristo y tenemos la responsabilidad de ayudar a otros como iglesia. Sé que hay muchos creyentes, pero la mayoría de los nuevos creyentes, nadie lo atiende. Y hasta los creyentes que son maduros no han entendido esta parte, esta realidad o esta importancia para edificar a otros. Mismo Cristo dio el ejemplo cuando sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Esta debe ser nuestra mayor dirección también. Por eso somos llamados administradores y mayordomos de la gracia de Dios. Por favor, no olvide esto. Somos una iglesia que debe una iglesia que debe valorar el culto. Segundo, una iglesia que debe saber la importancia del evangelismo. Una iglesia que evangeliza, es una iglesia que está en el deseo de Dios. Y una iglesia que también edifique a otros. Y por último, una iglesia que también sirva a otros y mayormente a lo de la familia de la fe. Quiero leer 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Al final de este punto dice: cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo tengo el don, tengo la habilidad, o vamos a decir, tengo el talento de ciertas cosas en la iglesia, sea de cantar, sea de servir, sea dibujar. Puedo ayudar a otros también que puedan crecer, porque es la multiforme gracia de Dios. Iglesia, la iglesia es mucho más que algo, que una reunión de creyentes y para pasarla bien. Es una reunión de hijos de Dios que están unidos hacia la dirección de Dios y principalmente en la función que Dios ha establecido. Y número 3. 3 es viendo la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Creo que ya ustedes la han escuchado mucho, ¿verdad? A través de las lecturas que yo he dado aquí. Y la Iglesia Luz de Cristo tiene esta misión bien clara. Nuestra iglesia, creo que llevamos 10 años orando este título de oración. Señor, queremos solamente cumplir tu deseo. Queremos ser la iglesia que Dios desea, no la iglesia que el pastor desea. Hasta el pastor tiene que orar por la iglesia que él desea. Esa es la verdadera misión de la iglesia. ¿Y cuál es el deseo de Dios para su iglesia? Que cada creyente se levante como atalaya y guarda, pero de la verdad. Que predique solo la palabra de Dios, que predique el evangelio, que sean guardas de esta verdad. Pablo le dijo esto a Timoteo. Pero también que la iglesia sea testigo de Cristo. Cristo mismo dijo: si alguno hace esto, alguno de mis pequeños, dice Cristo, a mí me lo hace. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo para todos. Que las personas que cuando vean nuestra vida, vea a Cristo en nuestra vida. Vea cómo nosotros servimos a la iglesia, mostrando la gracia y la obra de Cristo, obreros. Que seamos testigos es el deseo de Dios. Y por último, que la iglesia tenga el sueño y el pensamiento de las misiones mundiales. En Juan capítulo 20, versículo 21, Cristo les dijo a sus discípulos: así como el Padre me ha enviado a mí, así yo le envío a vosotros. Tenemos el deseo de Dios y tenemos que ir por ese itinerario de Dios, hacia las señales que Dios ha establecido, hacia esas misiones mundiales que Él tanto desea al mundo entero. Nosotros cada año, y normalmente el mes de julio, nuestra iglesia tiene el Festival de las Misiones. Y nuestro deseo, siempre en el deseo de Dios, es orar por todos los países del mundo. Y hacemos 2 días de festival, trayendo a nuestra siguiente generación y poniendo a nuestra siguiente generación en su corazón un país. ¿Por qué lo hacemos? Porque es el deseo de Dios. No es el deseo de un país, no es el deseo de una organización, es el deseo de Dios que pensemos en las naciones del mundo. Y por eso en este festival estamos orando mucho por los obreros. Si usted me está escuchando en un país X, por favor, escríbanos. Y si tiene usted peticiones de oraciones para su iglesia en ese país y que se levante las obras, envíenos un video. Envíenos estas peticiones que con gusto estaremos orando en este festival. Somos la iglesia, la luz de Cristo. La iglesia que desea alumbrar la luz del evangelio a todas las naciones del mundo. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Nosotros hemos llegado esta semana y estamos confesando esta frase. Somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia
que proclama la luz del Evangelio. ¿Qué es esto? Es nuestra identidad. La iglesia de Jesucristo es nuestra identidad. La iglesia que proclama el Evangelio de Jesucristo es nuestra autoridad. Y con esto vamos al campo. Nosotros no tenemos otra vida. No tenemos otra razón de vivir. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que alumbra la luz de Cristo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Ese es la iglesia. Nuestra misión como iglesia es llevar el Evangelio a todas las naciones, llevando la sanidad de Jesucristo a todas las personas que están enfermas espiritualmente y llevando este mensaje hasta la posteridad, hasta nuestra siguiente generación. Ese es nuestro corazón y por eso somos la iglesia, la luz de Cristo, y por eso somos la iglesia que tiene esta identidad. Por favor, ore por nosotros también, como la iglesia, la luz de Cristo, como el pastor Dani Fernández, que sigamos cumpliendo el deseo de Dios de nuestra región, que desea de nuestra Jerusalén, nuestra región, hasta todas las naciones del mundo y hasta nuestra posteridad. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por levantar las iglesias con tu mayor deseo. Que seamos iglesias establecidas, afirmadas, Señor, por el Evangelio de Dios. Gracias porque el dueño de la iglesia eres tú. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y el que guía la iglesia debe ser el Espíritu Santo. Guíanos a tu mayor deseo. Que seamos la iglesia que alumbre la luz de Cristo. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.